cambiamos de tema. La Presidencia de la República interpuso una controversia contra 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión debido a que invaden facultades constitucionales que corresponden solo al Ejecutivo. Aquí detalles de esto. El presidente Enrique Peña Nieto interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de controversia constitucional en contra de 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que buscan regular los derechos de las audiencias. La controversia es contra el Congreso de la Unión. Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia, explicó que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que promulgó el Congreso otorgó al Instituto Federal de Telecomunicaciones la facultad de regular los derechos de las audiencias. Dijo que esto se considera que es un vicio de origen, ya que la Constitución, en su artículo 28, establece que corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones emitir disposiciones de carácter general siempre y cuando sean exclusivamente para referirse a la función regulatoria del Instituto en los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Es decir, la Constitución no le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones atribución para regular los derechos de las audiencias. Los derechos de las audiencias, en términos del artículo 6º de nuestra Constitución, son parte del derecho humano a la información y, por ende, cualquier regulación debe estar prevista en la ley y, en caso de requerirse ser detallada, precisada o proveer algo en la esfera administrativa, sería una competencia del presidente de la República mediante el reglamento respectivo. Insistió en que la regulación de los derechos de las audiencias no pueden contenerse en lineamientos generales expedidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino que deben estar normados, regulados y previstos en términos de la Constitución y las convenciones sobre derechos humanos en la ley y, en su caso, de ser reglamentados, correspondería al presidente de la República en términos del artículo 89, fracción primera de la Constitución. Se considera que estos 8 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión invadieron facultades que constitucionalmente corresponden al presidente de la República. Es así que en la controversia constitucional se está solicitando que se declare inválido los lineamientos generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones por, insisto, tener un vicio de origen, estar sustentados, fundamentados en artículos que se consideran inconstitucionales por invadir atribuciones del Ejecutivo Federal. Informó que una vez que la Suprema Corte de Justicia admita la controversia constitucional, dará vista a las partes demandadas. Este trámite, admitió, puede tardar algunos meses, pero dijo que lo importante no es el tiempo que se tarde, sino que prevalezca lo que establece la Constitución y que se ordene que las regulaciones sobre las audiencias públicas sean emitidas solamente por la ley y reglamentadas únicamente por el Ejecutivo. Esperar a que se admita la controversia constitucional y después analizaremos si se solicita el incidente de suspensión. Los lineamientos, contrario a lo que se ha dicho, no entran en vigor el día de mañana, entran en vigor el 16 de febrero. Se le preguntó a Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia, sobre la llamada que hizo el presidente de Israel al presidente Peña Nieto. Ya la Cancillería ha publicado un comunicado en el que vienen los detalles de esta llamada, que desde luego está a la disposición de todos ustedes. La conferencia fue en Los Pinos. Juan Sebastián Solís, Noticieros Televisa. Es el propio presidente. Y con respecto a esto, a través de un comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa, la SIP, se refirió al tema, publicó también a través de un comunicado. La SIP manifiesta su alerta por disposiciones del órgano regulador de México en materia de telecomunicaciones que en diciembre pasado publicó una serie de lineamientos cuya aplicación lesionaría la libertad de expresión en el país. Dice este comunicado, los lineamientos, bajo argumentos de la defensa de los derechos de las audiencias, se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, establecen criterios de veracidad, imponen divisiones
expresas sobre noticias y opiniones, espacios de publicidad, entre otras cortapisas, imponiendo fuertes multas que, ante infracciones reiteradas, pueden derivar en la clausura de los medios. Hoy la Presidencia de México presentó ante la Corte Suprema una controversia constitucional contra la referida ley, argumentando que la misma es contraria a la Constitución. Continúa el comunicado: recibimos con alivio el reclamo de la Presidencia en este tema, sobre el cual habíamos expresado nuestra inquietud ante autoridades del IFETEL durante una visita a México la semana pasada. Así, el comunicado sobre el tema de la Sociedad Interamericana de Prensa.